Buenos días, hermanos, en este domingo de la Trinidad. Es el domingo después del Pentecostés y tradicionalmente se celebra la labor de Dios en nuestras vidas a través de las tres personas de la Trinidad. Cristo, Dios el Creador, Cristo el que se sacrifica por nosotros y el Espíritu Santo que después del Pentecostés está haciendo la labor de Dios en nuestras vidas. Hermanos, domingo tenemos el hermoso texto de Juan 3 sobre el encuentro de Jesús con Nicodemo una noche. Por eso tenemos atrás una imagen de la Alhambra iluminada que me recuerda un poco en esos techos en las noches abiertos, los techos donde la gente en el Medio Oriente se subía a tomar la noche fresca y a platicar, y donde en la imaginación de muchos pintores y en nuestras historias nos podemos imaginar a Nicodemo acercándose a Jesús esa noche. Y ese texto también siempre me ha recordado un poco ese poema de San Juan sobre la noche oscura, y se los voy a leer con una música también española, un canto que se llama Naná, y se los leo. Dice: en una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya a mi casa sosegada. Habla aquí San Juan de el alma que busca a su creador, a Dios en la noche. A oscuras y segura por la secreta escala, disfrazada o dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa en secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. A cuesta me guiaba, más cierto que la luz de mediodía, a donde me esperaba, quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. En mi pecho florido que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello, hería y todos mis sentidos suspendía. Quédeme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado. Cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Ese texto de amado con amada, amada en el amado transformada, son oraciones muy clásicas en la historia de la mística española. Y yo me puedo imaginar que así como San Juan está describiendo el camino en la noche de la búsqueda del alma a Dios, estaba también Nicodemo en nuestro capítulo 3 del Evangelio de Juan, buscando saber quién era Jesús, quién era aquel que en nombre de Dios hacía milagros y llevaba multitudes y que con autoridad hablaba, siendo él líder espiritual, y también como un abogado en la actualidad de los judíos. Él pertenecía al Sanedrín, que era un grupo fuerte digamos que de políticos, como lo diríamos ahora, judíos que también tenían un poder religioso y eran celosos de la ley. Entonces, seguro que Nicodemo tenía interés en saber quién era aquel profeta que iba por las calles y estaba atrayendo a tantas multitudes, y quería saber en nombre de quién ese profeta estaba haciendo las cosas que hacía. Entonces me imagino que esa inquietud del alma un poco también refleja lo que San Juan comenta, también lo refleja eh, el texto de hoy con Nicodemo. Y si leemos el texto, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo,
un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puede ser eso? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Amén. Hasta el versículo 13. La situación es clara, hermanos. En principios del siglo del primer siglo, escribe Juan su evangelio y decide organizar su evangelio diferente a los otros evangelios sinópticos, como una serie de encuentros de Jesús con diferentes personas, figuras, y Nicodemo es una de las primeras. También viene la samaritana, después vienen diferentes figuras, los vamos a ver. Y en cada uno de estos encuentros hay un malentendido. Hay una especie de discusión, preguntas, pero Jesús habla de un nivel y los personajes en el Evangelio hablan de otro. Y parece que se malentienden, pero nosotros como lectores, después de los 2000 años, tenemos el beneficio del conocimiento total como lo tiene el narrador, y entonces podemos entender a través de esos malentendidos, de esos resquiebros y de esas de esas roturas en las calles y en las piedras antiguas, podemos imaginarnos y podemos entender mejor el mensaje de Dios, de Jesús. En el tiempo de Palestina, lógicamente, pues en la época que estamos hablando, los judíos estaban bajo el yugo de los romanos, y los fariseos como líderes hablaban del reino de Dios que va a venir y que va a destruir todas las injusticias y que va a subyugar a los romanos y que va a darle lugar a los israelitas, el lugar del pueblo de Dios. Entonces, en este marco político religioso, se enteran los del Sanedrín, los líderes, de que hay un profeta que anda por las calles y atrae multitudes y hace milagros. El milagro que había hecho era el de convertir el agua en vino, en el capítulo 2, 120 galones de agua. Y claro que todas estas cosas pues se dan a conocer. Y si nosotros como lectores sabemos desde el primer capítulo que Juan está hablando, nos da las credenciales de Jesús y nos dice que es el Hijo de Dios, el Rey de Israel, el Mesías prometido de las Escrituras, que se verá bautizado en el Espíritu, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo y que viene del cielo. Entonces nosotros como lectores sabemos de quién está hablando Juan. ¿Quién es el que está haciendo los milagros? ¿Quién es el que atrae a las multitudes? Pero Nicodemo es una figura de su tiempo, encarcelado en sus propios
ideas y en su tiempo. Y nosotros, como en un túnel del tiempo, nos vemos confrontados con estos malentendidos de que Jesús viene de el reino de los cielos y Nicodemo, un ser humano terrenal, solo puede alcanzar a comprender un poco en los resquicios del mensaje de Jesús, puede entender un poco lo que está diciendo del reino de Dios. Entonces, nosotros con 2000 años de entendimiento y también la posición en la que nos pone el evangelista Juan, vemos la verdadera identidad de Jesús velada en medio de los malentendidos. Es como lo hacen en los otros evangelios las parábolas, donde la gente entiende y no entiende, oye y no oye, se quedan pensando, ¿qué querrá decir Jesús? Y es exactamente lo mismo en el caso del evangelio de Juan, solo que en Juan no son parábolas, sino malentendidos. Entonces Nicodemo se acerca, dice el texto, en la noche y lo reconoce, maestro que viene de Dios, porque no podrías hacer las cosas que haces. Entonces Jesús de pronto directo va al mensaje y le habla de el nacimiento humano como una metáfora de un nuevo nacimiento, un renacimiento para entender las cosas de Dios. Me puedo imaginar, yo tuve la oportunidad en una ocasión, en una reunión de misioneros en Tasco, en un pueblo tipo Granada, en México, y una noche platicar con un pastor muy conocido que escribió varios libros. Y me acuerdo que también subimos al techo de una de las terrazas del lugar donde nos estábamos quedando en la noche, ya atardeciendo, y estuvimos hablando de las cosas de Dios y de mis inquietudes, de dónde ir, qué país, muchas cosas que tenía. Y me acuerdo de esa noche, fue porque fue muy importante y crucial en mi vida. Cómo estas personas que Dios usa para abrirnos los ojos y tratar de entender lo que Dios quiere de nosotros. Y yo me puedo imaginar que Nicodemo fue con esa intención. Hay algunos estudiosos que dicen que a lo mejor fue por vergüenza o por miedo a que él como eh, 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 abogado de la ley, como una gran personalidad, que lo vieran con Jesús, como con vergüenza. Otros dicen, no, en la noche no habían las masas de gente siguiendo a Jesús, entonces se podía hablar mejor. No sabemos bien cuáles fueran los motivos. Yo me puedo imaginar que él quería por un lado saber más de Jesús como profeta y nunca se esperaba que fuera un encuentro tan crucial en su vida. ¿Por qué? Nicodemo no se menciona en los otros evangelios y sí se menciona 2 veces más en el evangelio de Juan. En el capítulo 7 él defiende a Jesús en el Sanedrín y dice primero, antes de que los otros líderes quieran arrestar a Jesús, dice lo primero es hay que escucharlo. Y al final, en el capítulo 19, él y José de Arimatea piden el cuerpo de Jesús y aparentemente Nicodemo era una persona rica porque pues dona muchas especias, kilogramos para poder embalsamar el cuerpo de Jesús. Y eso indicaba que él era una persona pues que tenía riquezas y que podía apoyar al embalsamiento de Jesús. Entonces es interesante que en Juan, el Evangelio de Juan, Nicodemo aparece 3 veces, mientras que en los otros evangelios no, y que tiene una función importante, una línea en el Evangelio. Es el primero, una de las primeras figuras que malentiende a Jesús, pero que en el proceso del Evangelio lo defiende y después con amor lo embalsama y lo ponen en su tumba. ¿Qué es exactamente lo que Jesús quiere decirle a Nicodemo? Él, un líder de la ley, dice, él reconoce que yo soy
un siervo de Dios. Y de pronto directo va, Juan nos explica que directamente le presenta eh, Jesús a Nicodemo el mensaje, diciéndole, solo no por las leyes que tú sepas, no por tus grandes logros morales, por ser un gran líder, vas a poder entender de lo que estoy hablando, porque yo estoy hablando de cosas espirituales, del reino de Dios, no de ese reino del que tú te imaginas, que va a venir a doblegar todo y acabar con las injusticias. Estoy hablando de un reino especial. Eh, Esto es importante también porque es como la apertura al Evangelio de Juan y que van a venir después varios malentendidos. Es interesante que el primero son el malentendido de los judíos en el templo, en el 2, capítulo 2. En el 3 está Nicodemo, en el capítulo 4 la samaritana, en el 6 están judíos que discuten sobre la comida y el cuerpo de Jesús. En el 8 judíos que hablan sobre la ida de Jesús ya cuando Él se vaya. En el 11 Marta habla sobre la resurrección con dolor después de la muerte de su hermano Lázaro. Y también en el 14 con Tomás sobre el camino y los lugares en el cielo. Entonces estos malentendidos abren, digamos, el resquicio al mensaje verdadero de, el Evangelio de Juan. El punto principal es que las personas naturales no pueden entender sino por la gracia de Dios. O sea, no es nada más un malentendido que si uno se los explica como en las parábolas, las personas lo van a entender. Juan es más radical. Habla de que si uno no tiene la gracia de Dios como un nuevo nacimiento, que viene por gracia, el bebé no puede hacer nada, no puede uno entender el verdadero mensaje. Y digamos que la confusión es la evidencia de que la figura, el personaje, no ha sido nacido de nuevo. Es como una lucha o un choque entre dos realidades. La venida del reino, como Jesús lo explica, que choca y desborda el entendimiento humano y que va más allá de lo que los humanos se pueden imaginar. Todos tenían a lo mejor una visión política del Mesías y del nuevo reino de Dios, donde la injusticia iba a ser cancelada. Uno ve todo el cúmulo de los textos del Antiguo Testamento y sí, claro, uno puede decir, el Mesías va a venir, pero no tenía nadie en uno el concepto de un Mesías sufriente de sacrificio, aunque estaba en los textos. Nicodemo no entiende por qué él procede de sus experiencias humanas. No entiende que Jesús habla de la obra del Espíritu en nosotros. Solo los que son nacidos del Espíritu, del agua, del arrepentimiento, pueden comprender. Entonces, podría terminar en un fiasco la reunión de Nicodemo con Jesús. Pero Juan aprovecha este malentendido para decir exactamente lo que significa y explicar el nacer de nuevo. Los antiguos, si ustedes se dan cuenta en varias culturas, los griegos, los aztecas y otras culturas, siempre hablaban de ciclos. Seguían el ciclo del cultivo y de la cosecha y pensaban que el universo era un círculo y que cada año se renovaba y empezaba un nuevo ciclo. También están lo de las reencarnaciones. Entonces muchas culturas hablan de esas reencarnaciones, de esas nuevas oportunidades de cambiar lo que se diría ahora en nuestros días la computadora cuando no funciona nada y la apaga uno y se vuelve a aprender y se vuelve a formatear, decimos, ¿no? En el momento del encuentro de Jesús con Nicodemo, Jesús le dice, usa la palabra que en griego se dice palingenesia,
que es, se habla de un nuevo nacimiento, pero que es uno. Dice, en el poder de Dios, el futuro traído del, de la culminación del paraíso y de la restauración del reino de Dios, se vuelve realidad en nuestro presente. Es algo muy hermoso esta explicación que varios estudios lo dicen. El poder de Dios de un futuro empieza en el comienzo del reino de Dios en la tierra a través de la venida de Jesús a la tierra. Y empieza a hacer cambios en la vida en la que vive la gente. En primera, imagínense, Juan está diciendo algo muy radical. Nicodemo, la samaritana, los fariseos, Marta, todos son iguales ante Dios. Nada los divide en su malentendido. Todos son seres humanos cautivos en sus historias. Entonces, en el texto nos habla de que hay una nueva, debe haber un cambio que solo viene de Dios para poder entender las cosas de Dios. Es algo irónico porque dice, bueno, que uno no entiende no es mi culpa. Pero lo que está queriendo decir aquí Juan es que de las cosas que él va a hablar en su evangelio son cosas que realmente vienen de arriba. Por eso el texto en griego puede significar nuevo nacimiento, también el nacimiento de arriba. Es el nacimiento venido de Dios. Entonces, es por eso en tratar de entender, Nicodemo dice, bueno, ¿qué me estás diciendo? Que tenga que regresar al vientre de mi madre para poder, irónicamente, para poder entenderlo, lo que me estás hablando. ¿O se acuerdan en los otros evangelios cuando se dice que hay que ser como niños para entender el reino de los cielos? Entonces, se ve una vez más y en una cultura patriarcal esta idea humana, una metáfora del nacimiento de un niño como en la literatura espiritual, como una transformación o un cambio o una entrada a la vida nueva en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Es realmente un nuevo formato en nuestras vidas, en nuestras mentes, un nuevo entendimiento y comprensión de las cosas que nos suceden y de lo que somos, de nuestras identidades. Si nací yo como hija de la familia Cantú, físicamente, el nuevo nacimiento implica que soy hija de Dios, en la familia de Dios, en el reino de Dios, y que tengo, digamos que otras alianzas al simplemente las físicas. ¿Cuáles son? Si los ven ustedes en el texto, muy comprimido, pero lo podemos decir teológicamente, que hay puntos importantes en Tito, en 1 Pedro, en Santiago, en Efesios, donde dice que lo que es nacido del Espíritu es espiritual. Y somos, en este proceso son varias cosas. Por ejemplo, en Juan 1:12, adoptados como hijos de Dios. En Gálatas 3:26 también. Somos nuevas criaturas. Cosas viejas, las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. En 2 Corintios, en Gálatas, en Efesios. También participamos de una nueva naturaleza, de una nueva hermandad, digamos que nos parecemos unos a otros como cristianos, porque tenemos una nueva ciudadanía en el reino de Dios, en 2 de Pedro. Y esta nueva naturaleza nos hace participar también de una manera más íntima, integral, la victoria de Cristo sobre nuestros pecados, sobre nuestras limitaciones, nuestras tristezas. Participamos del poder de Cristo sobre nuestras luchas diarias. Entonces, imagínense este gran mensaje y que para algunos que no creen en Cristo son palabras como que habla uno de otro planeta. Y es exactamente lo que Jesús le está diciendo.
Le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no es adoptado como hijo de Dios no puede entender el reino de Dios. El que no es una nueva criatura y deja las cosas pasadas no puede entender el reino de Dios. El que no tiene una nueva naturaleza, una nueva herencia en Cristo, no puede entender los beneficios de ser parte del reino, ni tampoco puede entender la victoria de Cristo en nosotros, en nuestras limitaciones humanas. En lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. En pocas palabras, Jesús está confrontando a Nicodemo con una realidad que él no puede ni entender ni imaginarse. Entonces por eso viene el punto de que Nicodemo dice, bueno, ¿tengo que volver a nacer o qué me estás queriendo decir? Hermanos, ¿qué aprendemos de esta noche hermosa? Si ustedes ven la Alhambra atrás, de esa búsqueda del alma por su amado, como lo dice San Juan, de esos momentos de nuestras vidas en los que estamos con dudas, encrucijadas, que no sabemos bien que necesitamos una brújula, un compás que nos enseñe el camino. Hermanos, son tres cosas: la ocasión, la noche. La noche en muchos textos bíblicos y no bíblicos es esa noche de intimidad, a veces de depresión, ¿por qué no? De tristeza, de búsqueda, de confusión. Y es ahí donde podemos también encontrar a Jesús. Quizás estamos pasando por noches difíciles, pasamos por confusiones, estamos sufriendo la separación de seres queridos ahora durante la pandemia, estamos sufriendo confusión, estamos sufriendo con dificultades económicas, perdimos el primer amor, que no encontramos bien cuál es nuestra línea. Y así como Nicodemo se acerca a Jesús, también nosotros nos podemos acercar. No tenemos que tener títulos, no tenemos que ser líderes de la ley, ni ser campeones en moralidad. Jesús nos ayuda a entender que todos somos iguales en medio de esta humanidad en la que estamos, y que para todos se les ofrece también esa entrada al reino. Entonces, esa noche es el descanso de la noche, es también una oportunidad. Donde estés, como estés, esta noche es una oportunidad para acercarte a Dios, para acercarte a Él y buscarlo. En tantos textos en Salmos que dice acercarse, verlo como una oportunidad, a tiempo y a destiempo, dice la Biblia, que nos acerquemos a, a compartir, a preguntar, a discutir con Dios. También se acuerdan de la lucha de Jacob en la noche con el ángel. Y decía al ángel, no te vayas, no te dejo ir hasta que me bendigas. Hermanos, les invito a que esa oportunidad que tengamos de hablar con Dios, que sean esos momentos en que como Jacob en lucha o Nicodemo con pregunta y confusión, nos acerquemos ante Él y le pidamos con confianza que, que Él nos escuche, que nos explique, que nos confronte con con nuestra humanidad, con el poder del reino. El segundo punto, hermanos, el personaje, Nicodemo. No importa, tú puedes decir que tienes la moralidad, la enseñanza, pero esto no es suficiente. El reto es, nadie puede ir a Dios sino por Cristo. Nadie puede ir al reino si no ha recibido el milagro de la salvación. Entonces no hay primera clase ni segunda clase en el reino de Dios. Todos son ante el Señor
y por el poder de Dios y por su misericordia llamados al reino. No porque el que uno pueda por sí mismo hacer las cosas. Y esto es también un descanso, hermanos, porque muchas veces uno cree, y se acuerdan Lutero y muchos reformadores que decían, vivían en la cárcel de las expectaciones que uno mismo tiene, las expectativas. Yo tengo que hacer esto, tengo que haber demostrado lograr esto, tengo que haber triunfado en la educación de mis hijos, tengo que haber hecho. Lógicamente estamos todos en el camino y nos damos cuenta que hay siempre zonas en nuestras vidas que no están completas, que no están, que están siempre en proceso de construcción. Bueno, hermanos, entonces es un reto eh, como Nicodemo, como personaje. Nos recuerda Juan que no importa si eres la samaritana o eres Nicodemo o eres Marta, todos estamos en el camino, nadie ha logrado la perfección ni somos campeones de la moralidad, pero en ese camino es donde exactamente Jesús se acerca a cada uno en su realidad y le da con confianza, le da la confianza y le dice, el reino de Dios es para aquellos que se acercan y ven la necesidad de Dios, para aquellos que reconocen su necesidad, que reconocen eh, que hay un camino más allá, que hay un reino que viene del Espíritu Santo. Entonces la ocasión puede ser cualquier ocasión, noche, día, Jacob, Nicodemo luchando para la bendición de Dios para que nos explique. El personaje, Nicodemo, no es diferente, no es mejor ni peor que la samaritana. Él también está en la búsqueda, como todos nosotros. Él puede acercarse con confianza y tratar de entender cuál es el mensaje de Cristo. Y el tercero, el más importante, el mensaje, el nacimiento. Lo que les decía, hermanos, el nacimiento es una gracia de Dios. Juan está diciendo, solo puede uno entender, y va a entender mi libro y el mensaje de Jesús por medio del nacimiento que hace Dios en nosotros. ¿Y cómo funciona esto exactamente? Como ya se los había repetido. El reino es un nuevo nacimiento, un nuevo formateo de nuestra mente, de nuestros corazones. Es una metáfora de la transformación que sucede en nuestras vidas cuando empecemos a entender que nuestra alianza es con Dios y no con las personas, donde entendemos que como hijos de Dios somos adoptados y somos nuevas criaturas y dejamos las cosas viejas, aquellas cosas que nos retenían o nos pesaban, esos enojos, eh, esos deudas que tenemos personales con las personas. Sabemos que Cristo pagó por nosotros, entonces no tenemos por qué estar nosotros eh, haciendo que los demás paguen cuando nos sentimos ofendidos o que nosotros estemos siempre pagando deudas. Eh, También nos revela que tenemos una nueva naturaleza, que nuestra alianza es como miembros del nuevo reino de Dios y no nada más a nuestra identidad como gentes de cierta clase social o cierta educación o de cierto color, cierto sexo. La identidad nos la da Cristo a través del sacrificio que él hizo y el trabajo, como dice también en este texto, del Espíritu Santo en nosotros. Es Dios el Creador que manda a su Hijo, Cristo que nos deja el Consolador, y en el versículo 8 dice, y el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Muy hermoso este pasaje porque sabemos que el Espíritu está ahí, aunque no lo podemos ver.
está presente en nuestros corazones y nos está recordando que pertenecemos a Dios. Entonces, como Jacob, hinquémonos noche y día, pidámosle a Dios que nos dé esa visión de, del nuevo nacimiento, esa confianza de que nuestra vida no se acaba con la muerte física, que nuestra vida no se acaba con nuestras limitaciones físicas, nuestras derrotas, nuestros límites, que el Señor está trabajando con nosotros por medio del Espíritu Santo, haciéndonos acercarnos más a la naturaleza de Cristo. Y esto, hermanos, al final nos da una esperanza. Yo me puedo imaginar en la noche, la brisa de la noche, y Nicodemo viendo, digamos así, una almena, viendo y pensando en las palabras de Dios. Dice, y pensando, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Una y otra vez, uno y otro encuentro con Jesús nos enseña que no es suficiente ser nada más admirador de Jesús. El joven rico que se acercaba con buenas intenciones, pero eso no es suficiente. Las personas morales buscando a Dios por sí mismas, no es el punto ser buenas, sino seres transformados, nacidos del nuevo, por el nuevo espíritu. Entonces, si vemos esto, hermanos, la iglesia entonces se torna en una clínica de especialización de nacimientos de nuevo. Personas que día a día vienen a acercarse a la nueva realidad y que reconocen esa realidad de Cristo, de la labor de Cristo, el sacrificio en nosotros. Y hermanos, esto es algo muy bello porque nos damos cuenta que yo les los puedo decir con de primera mano, cada nacimiento es diferente. Y no podemos juzgar unos a otros qué camino está llevando uno, cómo está uno desarrollándose, cómo fue el nacimiento. Uno fue cesárea, otro fue natural, uno fue muy rápido, otro duró muchas horas. Así como los nacimientos humanos son diferentes, hermanos, el nacimiento espiritual de cada persona está hecho a su medida por el trabajo de Cristo y del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces no podemos juzgar porque unos hermanos van y comprenden unas cosas mejor que otros. Entonces esto nos llama a la humildad, nos llama al amor entre unos y otros, a la paciencia, porque sabemos que el trabajo lo está haciendo Dios en las personas. Y solo lo que podemos hacer es en oración, apoyarnos unos a otros, a poder convivir en esta tierra, en este reino, en el aquí y en el todavía no. En el ver que está la obra de Dios trabajando, el Espíritu trabajando en nosotros, pero que no estamos completamente en el cielo. Estamos en esa lucha, en ese tiempo de tensión. Y les quiero leer para terminar en 2 Corintios 5 del 17 al 20 estas palabras que nos reflejan también exactamente lo que dice Juan en el Evangelio con Nicodemo, esa noche de brisa, esa noche de plática y de entender cuál es el reino de Dios. Y les dice el texto, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ya nació de nuevo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Eso es un nacimiento que lo da Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces aquí vemos el trabajo hermoso de la Trinidad. Dios que provee y que manda el nuevo nacimiento por medio del sacrificio de Cristo y que permite la reconciliación entre unos y otros a través también
de lo el trabajo que hace el Espíritu Santo día a día en nuestras vidas. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los seres humanos sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Dios ahora nos toma como piedras vivientes, como una iglesia viviente, en nombre de Cristo, y hace que nos reconciliemos unos con otros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Qué hermosas palabras, se los leo otra vez. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es para terminar, hermanos, el nacimiento es un milagro. Uno puede leer libros, yo leí muchos libros y según yo estaba preparada y en el momento de nacer el bebé, lógicamente que no sabía bien las cosas. Hasta que las viví, pude entender lo que había que tener cuidado con que se le rompiera o no la fuente, de que tenía que ver cuáles eran los dolores de parto ya de verdad, los dolores de parto de preparación, ¿no? Una semana antes, también ese último momento donde te piden que pujes con fuerza y para que nazca el bebé. Entonces son esas contracciones de final que también solo uno las puede entender en el momento. Y todo ese proceso, hermanos, es exactamente lo que hace la Trinidad en nuestras vidas. Es el poder de Dios a través del sacrificio de Cristo en su nombre. Nos reconciliamos con Dios y esa labor es una labor diaria con el Espíritu Santo. Entonces le damos gracias a Dios por el texto de Nicodemo y de esa noche hermosa, de esa brisa de verano en el que nos podemos acercar a Jesús, como lo hizo Jacob en el Antiguo Testamento con el ángel. Y con confianza le podemos preguntar, sabemos que eres tú buen maestro, Señor, pero ¿qué me puedes decir del verdadero reino de Dios? ¿Y cómo puedo ser miembro de ese nuevo club? ¿Cómo puedo acercarme a ti y reconciliarme con Dios a través de Cristo y del trabajo del Espíritu Santo? Le damos gracias a Dios por el poder de su palabra, por este texto hermoso de Juan, por los malentendidos, porque solo así podemos entender el trabajo del Espíritu en nosotros. Amén.